Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a tratar en cultura científica el tema de la clonación. Hemos visto varias técnicas de ingeniería genética, como son la, la terapia génica, que es el último vídeo que hicimos, la tecnología del ADN recombinante, la PCR y hoy vamos a tratar el tema de la clonación. Un tema que seguro una palabra que ya conocéis porque está muy dentro de la cultura popular. Hay películas, libros que tratan sobre la clonación y siempre nos recuerda un poco a ese mundo de la ciencia ficción, ¿no? En la que se clonan seres humanos, sociedades distópicas, donde pues todo el mundo, ¿verdad? Es idéntico o hay muchas copias de individuos humanos. Entonces, bueno, pues hoy vamos a ver qué es esto de la clonación, cómo se realiza, qué aplicaciones tiene y un poco pues ver en qué se fundamenta todo esto. Bueno, la clonación consiste en la reproducción de elementos clónicos o clones. ¿Y qué es esto de un clon? Un clon es una copia genéticamente idéntica de cualquier unidad biológica. ¿Vale? Esta es una definición bastante general, en la que dentro de unidad biológica podemos estar hablando de un gen, podemos estar hablando de una célula, de un tejido o de un organismo completo como puede ser un animal o una planta. Entonces la clonación consistiría en realizar copias genéticamente idénticas de esta unidad, de esta célula, de este tejido o de este organismo. Entonces la clonación es algo que se conoce quizás no con este nombre, pero se conoce desde la antigüedad. La clonación en plantas por esquejes, es decir, tenemos una planta y esto que señalo aquí sería una rama de la planta, cortamos una ramita de la planta, la dejamos en agua a que eche raíces y luego ya lo podemos trasplantar. Lo podemos poner en una maceta y tenemos una planta nueva completa que es idéntica genéticamente a aquella de la cual hemos extraído este esqueje, este tallo. Entonces, bueno, pues ya veis que esto que suena mucho a ciencia ficción o que realmente es un concepto en principio sencillo y que se conoce desde hace mucho tiempo. Sin embargo, bueno, la tecnología, la ingeniería genética ha evolucionado mucho y de estas primeras clonaciones de plantas, pues ahora la técnica se ha desarrollado y tenemos muchos tipos de clonaciones que hasta hace poco pues eran impensables, solamente salían eso en los libros de ciencia ficción. Entonces, según qué unidad biológica se va a reproducir, se va a clonar, vamos a tener distintos tipos de clonación. Entonces, la primera y más sencilla sería la clonación de genes que ya hemos visto. Consiste en amplificar un gen mediante la técnica del PCR. Tenemos un fragmento de ADN y lo que hacemos es hacer muchas copias de ese fragmento que incluye el gen que nos interesa mediante esta técnica. Sería un ejemplo de aplicación de clonación de genes o de moléculas de ADN. En el libro, digamos que esto ya lo da por asumido, lo da por hecho, y lo que nos presenta en la página 104 son estos dos tipos de clonación. La clonación de células o tejidos y la clonación de organismos completos. La clonación de células o tejidos pues se utiliza principalmente para fines de investigación o fines terapéuticos. Especialmente el uso de células madre. Luego un poquito más adelante veremos qué técnicas se pueden emplear, pero como ya sabéis, las células madre pueden ser células totipotentes, que dan lugar a un individuo completo, o pueden ser pluri o multipotentes, que dan lugar a distintos tipos de tejidos. Entonces, clonando una célula, podemos obtener
células madre y dejar que se desarrollen para obtener distintos células, tejidos que pueden implantarse de nuevo en el paciente y así regenerar estos tejidos, estos órganos con fines terapéuticos para curar algún tipo de enfermedad o de problema que tenga esa persona. Entonces sería la clonación de células o tejidos. Y luego la clonación de organismos es un poco más compleja. Tenemos la clonación en plantas, que el ejemplo que hemos visto por esquejes es muy sencillito y ya eso serviría ya como una clonación en plantas, o la clonación en animales, que es, digamos, que el proceso más complicado y que todavía, pues seguramente oís noticias de vez en cuando que se está trabajando en la clonación de animales. ¿Cómo se pueden clonar animales? Bueno, pues nos señalan dos tipos de técnicas. Una es por inducción de divisiones en un embrión. Esta técnica sería parecido a lo que ocurre en la naturaleza con los gemelos idénticos. Es decir, nosotros tenemos un óvulo fecundado que se implanta en la pared del útero. En los primeros estadios de desarrollo sabemos que este óvulo va a duplicarse y va a dar lugar a un montón de células que en última instancia van a quedar o van a dar lugar a lo que se conoce como la mórula, que son un conjunto de células, todas ellas sin diferenciar, y que en la naturaleza ocurre que si de estas células se escinden unas cuantas, todavía son células totipotentes, digamos que esto sería nuestra mórula, ¿verdad? Se escinden unas pocas células que se podrían implantar en el útero y ambas dar lugar a dos individuos, es decir, a partir del mismo óvulo, durante este periodo de duplicación, unas células se escinden, se dividen del resto de la mórula y pueden dar lugar a otro individuo que es genéticamente idéntico, porque provienen de la misma célula por mitosis, y, y daría lugar pues, a gemelos idénticos. En el laboratorio o mediante una serie de técnicas puede inducirse, puede favorecerse a que este proceso tenga lugar y así obtener clones en animales. La siguiente técnica es por transferencia nuclear somática. Esta técnica es, digamos que la más llamativa, complicada y que es conocida porque es la que se utilizó para clonar a la famosa oveja Dolly, de la cual hablaremos más adelante. También esta técnica de transferencia nuclear somática se utiliza para clonar células y obtener células madre. Y así podemos obtener tejidos a partir de estas células madre que al implantarse en el paciente, como provienen de sus propias células, no van a sufrir rechazo. Esa es una de las grandes ventajas o potencias que tiene este tipo de técnicas, la clonación por transferencia nuclear somática. Es un poquito complicado de explicar, entonces voy a detenerme a intentar explicarlo bien. Aquí tenéis una infografía donde se muestra la técnica y también la tenéis en la página 104 y 105. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros tenemos un paciente, una persona que necesita, por algún tipo de enfermedad, regenerar células de su organismo, regenerar ciertos tejidos que le faltan y que necesitan ser reemplazados o añadidos. Por ejemplo, vamos a pensar células de la sangre hematopoyéticas, como vimos en el caso de la leucemia y las células madre hematopoyéticas de la sangre. Luego pueden ser células musculares, como células cardíacas, o células del hígado, cuando el hígado está muy dañado, aunque puede regenerarse el mismo, a veces es necesario realizar trasplantes. Bueno, pues esto sería
una posibilidad el trasplantar tejidos del hígado, etc. Bueno, pues, ¿cómo conseguimos esto? Lo primero que tenemos que hacer es tomar una célula somática del paciente. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que no es una célula, es una célula del cuerpo, no es una célula reproductora, no es un gameto, es decir, no son ni óvulos ni espermatozoides, es una célula, digamos, normal del paciente. Nuestras células tienen en su interior, todas tienen el mismo ADN, el mismo contenido genético. Y nuestras células somáticas son diploides. Es decir, tienen una dotación doble de cromosomas. Luego, los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, N sería 23, ¿de acuerdo? Luego 2N serían 46 cromosomas. Esto es una célula diploide. Luego vamos a necesitar otra célula, que va a ser un óvulo. Este óvulo, que proviene de un donante, el óvulo es una célula haploide. Es decir, tiene el número de cromosomas es N, 23, la mitad que una célula somática. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo sabéis que los gametos tienen que tener la mitad de cromosomas para que cuando se una este óvulo con un espermatozoide que aporte otros 23 cromosomas tenga el número normal de 46. Bueno, pues esto digamos que son los dos ingredientes principales. Una célula somática diploide del paciente más un óvulo haploide de un donante. ¿En qué consiste esta técnica? Bien, pues lo que se va a hacer es extraer el núcleo de la célula somática, que es diploide. Y en el óvulo se va a quitar y eliminar el núcleo. ¿De acuerdo? Se quita el núcleo y se va a implantar el de la célula diploide. Luego vamos a tener un óvulo que tiene su núcleo, el núcleo lo vamos a descartar, lo vamos a eliminar y le vamos a añadir, esta es la célula somática, ¿de acuerdo? Esta es 2N y esta es N. Vamos a tomar este núcleo y se lo vamos a implantar al óvulo. Es decir, del óvulo solamente nos va a quedar el citoplasma, por así decirlo, y el núcleo lo vamos a tomar de la célula somática. Pues bien, ahora tenemos una célula que tiene el material genético de este individuo. ¿Sí? Hasta aquí todo claro. Esto es lo que se conoce como transferencia nuclear. Se está transfiriendo, se está pasando el núcleo de una célula a otra. Bueno, pues esta célula puede ahora duplicarse. Le damos las condiciones necesarias, la célula tiende a dividirse y va a ir formando, pues, pues hasta un estado de mórula. Va a ir duplicándose constantemente células iguales y todas ellas van a tener la misma información que la del paciente. ¿Qué ocurre? Que estas células son células sin diferenciar y son pluripotentes, es decir, pueden dar lugar a cualquier tipo de tejido. Entonces, nosotros podemos inducir o dirigir, ¿verdad?, el crecimiento de estas células, la diferenciación de estas células hacia un tejido que a nosotros nos interese. Por ejemplo, el de células musculares, como por ejemplo para hacer un trasplante del tejido cardíaco o del hígado. Entonces vamos a inducir a que estas células se transformen en células del hígado, por ejemplo, y luego las vamos a implantar de nuevo en el paciente. Así tiene un tejido nuevo, regenerado, que pues le ayudará a la recuperación de esa enfermedad que padezca. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Que estamos trabajando con el ADN, con
la información genética del paciente. Y por lo tanto, este tejido es como si fuese su propio tejido. Estas células han sido clonadas. Esta célula, lo que hemos hecho ha sido clonarla. Y por lo tanto, podemos implantarla en el paciente sin miedo o sin problemas de rechazo. Es como si fuesen sus propias células. ¿Sí? ¿Se ha entendido el proceso? Tenemos dos células, una del cuerpo y un óvulo. Les quitamos el núcleo a las dos. El del óvulo se rechaza y el de la célula somática lo implantamos dentro del óvulo. El óvulo entonces ahora es como si estuviese fecundado, por así decirlo. Este óvulo se ha convertido, ha pasado de una célula haploide a una célula diploide con la información genética de esta. Este óvulo se va a duplicar y nosotros vamos a inducir esta diferenciación de las células en el tejido que a nosotros nos interesa. Y una vez que tenemos suficientes células, se pueden implantar en el paciente. Esto es la fuerza, el potencial que tiene este tipo de técnicas de clonación por transferencia nuclear. ¿Qué ocurre en el caso de los animales? Bueno, pues un caso muy conocido es el de la oveja Dolly, que fue el primer mamífero en ser clonado. Esto se realizó pues, en 1996, 1997, dice el libro, y que, bueno, pues el cordero clonado, pues ya veis que el clon vivió, me parece que muy poco tiempo, y además costó mucho obtenerlo, es decir, se tuvieron que realizar 277 intentos antes de que uno de ellos pues pudiera nacer, ¿verdad? La primera oveja clónica. Luego ya veis que estas técnicas sobre el papel se explican de una manera bastante sencilla, pero en realidad son procesos muy complicados y que no siempre funcionan. Esta técnica es la misma, transferencia nuclear somática. La oveja Dolly fue clonada mediante esta técnica. Para ello vamos a necesitar 3 ovejas. Es una técnica, es muy parecida a lo que hemos visto anteriormente, pero con un paso más. Nosotros tenemos la oveja donante, que es la oveja que queremos clonar. ¿De acuerdo? Es esta ovejita blanca. La han pintado de 2 colores diferentes para que se vea bien. Vamos a tomar una célula del cuerpo de esta oveja. En concreto de la ubre, pero bueno, podría ser otro tipo de célula. Esta célula, como es una célula del cuerpo normal, es una célula diploide. Además de otra oveja, vamos a decir donante, vamos a necesitar un óvulo. Entonces vamos a tomar ese óvulo. El óvulo es una célula haploide, tiene la mitad de cromosomas. Y lo que hemos dicho, este núcleo del óvulo lo vamos a quitar. Y lo que vamos a hacer es introducir el material genético dentro de este óvulo sin núcleo. A continuación, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos un óvulo que ahora tiene una información genética, tiene el doble de genes, ahora es 2N este núcleo, y por lo tanto es como si estuviese fecundado, vamos a decirlo así, y va a tender a duplicarse. Entonces va a ir haciendo copias de sí mismo esta célula con la información genética exacta de la primera oveja, y si cuando ha pasado cierto tiempo, cuando ya está por lo menos en estado de mórula, lo que se hace es que se implanta en una tercera oveja. Esta es la oveja 1, esta es la donante 2 y esta es la oveja 3, que va a ser una oveja nodriza. Vamos a implantar el embrión en el útero de la oveja 3 y es la que va a pues parir al final, si después de todo el proceso de gestación, si el embrión es viable, entonces al final del proceso, si todo va bien, dará lugar a una oveja. Y esta oveja va a ser genéticamente idéntica a la oveja número 1. Porque si os dais cuenta, lo que se ha hecho ha sido tomar
un núcleo de esta célula y es de la cual pues parte, es decir, todas las células de esta ovejita provienen de esta célula inicial. Y va a tener la misma información genética que la oveja 1. ¿Veis? Es exactamente igual, lo que pasa que en el ejemplo anterior, en el que lo que hacíamos era clonar células, no clonábamos un organismo entero, esas células se implantaban en el paciente, es decir, cuando se duplican las células, estas se implantaban en el paciente y ahora lo que queremos es obtener un organismo completo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es implantar las células en otro organismo que es el que va a gestar el individuo clonado. Son muchos pasos pequeñitos, hay que estar atento y fijarse. Yo creo que se entiende bien. Si tenéis cualquier duda, ya lo sabéis, me escribís al correo electrónico, me escribís por Moodle y yo trato de explicároslo, o si hace falta incluso puedo hacer otro vídeo pues repitiendo esta información con más detalle quizás. Os dejo aquí un vídeo sobre la noticia de la clonación de la oveja Dolly, que fue un acontecimiento y salió en todos los medios de comunicación. Pues aquí tenéis el vídeo un poco para que veáis pues, el impacto de la noticia, ¿no? Los reportajes que se hacían en aquella época. ¿Qué ocurre con la legislación? Bueno, he estado mirando a ver si la legislación se había actualizado o qué es lo que si ha habido algún tipo de modificación y de momento lo más actualizado que he encontrado ha sido esta modificación de 2014. Básicamente, la investigación y la clonación de células en humanos se autoriza solamente para la transformación en células pluripotenciales. Es decir, el ejemplo de la clonación terapéutica, este tipo de clonación terapéutica para obtener tejidos y volver a implantarlos, sí que está autorizado, sí que está permitido. Lo que no está permitido es la clonación para dar lugar a un ser humano completo. Para ello, pues están muy controlados este tipo de investigaciones y de trabajos. Primero, tiene que tener un interés científico y no tener una finalidad lucrativa. Debe ser un proyecto autorizado. Hay una serie de revisiones que miran si realmente tiene este interés científico, comprueban que cumple todos los requisitos bioéticos. Luego, están muy examinados hasta que se da luz verde al proyecto y consideran que sí que es un proyecto adecuado dentro de la legislación. Además, se requiere que los preembriones sean destruidos antes de 14 días. Es decir, estos preembriones, estas células embrionarias, antes de que den lugar a un embrión completo, bueno, pues si se dejan mucho tiempo podrían dar lugar pues, a un estado de mórula, de gástrula, etcétera, blástula, gástrula, y comenzar con el desarrollo del embrión y posteriormente del feto. Entonces, lo que se hace es cortar el proceso en los primeros estadios. Los primeros 14 días es el límite, para trabajar solamente con células sin diferenciar. Luego está prohibido con fines reproductivos y además hay una legislación pues, que controla el tema de la donación de estos óvulos, la información y el consentimiento de las personas que están implicadas, la confidencialidad de los mismos, es decir, digamos que para poder hacer un proyecto de estos tiene que pasar por muchos filtros y mucha gente que esté controlando que todo está en orden y que se respetan los derechos, los principios fundamentales de los seres humanos. Sin embargo, bueno, de vez en cuando van saliendo noticias sobre pues clonación en humanos. Esto me parece que es del año pasado
En esta noticia, pues científicos chinos aseguran haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. La idea era modificar genéticamente seres humanos para protegerles contra el virus del SIDA. Bien, esto fue bastante sonado, salió en todos los medios de comunicación. Aquí tenéis un enlace que os dejaré en la descripción a una noticia del País donde se puede ampliar este contenido. Parece ser que este científico lo hizo un poco pues a escondidas, por así decirlo. Las autoridades chinas se enteraron de esto y parece ser que luego pusieron pues a una sanción, etcétera, porque esto pues digamos que no está autorizado este tipo de investigaciones en seres humanos. Y para terminar, pues simplemente comentaros o recordaros pues que dentro de la cultura popular, lo que hemos dicho antes, la palabra clonación, pues todo el mundo la conoce. Bien sea por videojuegos, que seguramente pues hay clonación, puede ser que en Resident Evil se hable de ello. ¿Qué más? En Star Wars salen también la guerra de los clones. Parque Jurásico es un buen ejemplo en el que aparece clonación con el fin de recuperar especies que ya han sido extinguidas, en este caso de dinosaurios. ¿Os acordáis? Cogen el ADN de la sangre de un mosquito fosilizado en ámbar. Este ADN que se extrae lo utilizan para implantarlo en células, pues quizás de reptiles actuales, que van a desarrollar en el laboratorio un embrión que implantarán en un reptil y dará lugar pues a dinosaurios, ¿bien? Clónicos. Pues esta es un poco la idea detrás de Parque Jurásico y que, bueno, si no habéis visto la película, se habla de la clonación. Otra película más, también, bueno, más futurística, quizás, más futurista, es La Isla. Si no la habéis visto, Ewan McGregor y Scarlett Johansson, trata el tema de los clones. No voy a decir más para no hacer spoilers, pero al principio pues se ve una sociedad pues en la que el mundo está dividido en una serie de clases sociales y parece un mundo, ¿verdad? Todo perfecto, donde pues se manipula de alguna manera, se altera el material genético y aparecen clones, ¿de acuerdo? Entonces no voy a decir nada por si alguien no lo ha visto, le echáis un vistazo estos días que tenéis tiempo. Y un libro, bueno, pues el libro clásico que yo creo que todo el mundo tiene que leer en algún momento es el de Aldous Huxley, Un mundo feliz, ¿vale? Un poco esta película pues bebe mucho de el futuro distópico que nos plantea Aldous Huxley en esta novela, un gobierno totalitario donde se hace un control de la sociedad no solo pues con la propaganda o con los medios de información, sino ya a nivel genético, es decir, se seleccionan a los individuos para que cumplan una serie de tareas modificándolos genéticamente y clonándolos. Entonces, pues bueno, es una novela clásica que en algún momento pues conviene que le echéis un vistazo. Y no mucho más. Así que sin más, me despido. Hasta el próximo programa, hasta la próxima clase. Adiós.